Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos. Es un gusto y un gozo poder compartir este tiempo, este momento con todos ustedes para poder realmente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es una bendición poder unirnos. Dice que el Señor quiere que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esto realmente nos ayuda de una manera muy especial, el poder unirnos, juntarnos, escuchar la palabra de Dios a través de este medio, a través de esto que Dios nos ha preparado. Hay un texto en la Biblia que quisiera compartirlo con ustedes, en la carta a los Romanos, capítulo 8, el versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué difícil es creer lo que dice este versículo. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dice, entonces tenemos que comprender que si el Señor lo dice y nosotros amamos al Señor con nuestro corazón y de verdad, todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida verdaderamente va a ser para bendición. Aunque a nosotros o a nuestra manera de ver o de pensar esto no sea de esta manera. Seguramente que las cosas que Dios nos propone muchas veces nos parecen que son irrealizables en nuestra vida, pero Dios lo dice y debemos confiar en el Señor. Es decir, que todo responde a un propósito de Dios. Nada de lo que pueda ocurrir en nuestra vida va a carecer de significado o va a ocurrir porque sí o en vano o va a ser obra de la casualidad, sino que realmente Dios tiene propósitos para con nuestra vida y todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida, Dios lo conoce. Esta convicción nos lleva a llevar una vida de agradecimiento, de gratitud en la presencia del Señor, sabiendo que todas las circunstancias por las que podemos pasar, en definitiva, nos va a ayudar para que seamos bendecidos, va a ser para bendición de nuestra vida. Hay dos textos que son muy hermosos e ilustrativos aquí. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Cuando dicen todo, dicen toda circunstancia, en todas las cosas que puedan suceder en nuestra vida. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y otro texto en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 20, dice: dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por todo y en toda circunstancia debemos realmente aprender a darle gracias a Dios, sabiendo que todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida, Dios lo va a permitir para bendición. Por supuesto, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que han tenido que pasar diferentes circunstancias y que comprueban realmente que los propósitos de Dios son fieles, son verdaderos y nuestra vida termina siempre siendo bendecida. En el libro de Génesis se relata la historia de un joven, José, que era uno de los 12 hijos de uno de los patriarcas de Jacob. Era uno de los patriarcas de Israel, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob son 3 patriarcas muy importantes. Bueno, José era uno de los hijos de Jacob. Su experiencia real nos muestra cómo puede mostrarse el propósito de Dios o los propósitos de Dios en la vida de una persona. Yo les voy a pedir que me acompañen para poder, de alguna manera, a través de lo que dice la Biblia, ver cuál fue la experiencia de José y ver de qué manera realmente Dios tenía propósitos en su vida. José, como el hijo predilecto de su padre, gozando de ciertos privilegios, despertó el celo y la envidia de sus hermanos mayores de una manera muy drástica, al punto de que habían concertado deshacerse de él, causándole la muerte. Estando ellos en el campo, encontraron la situación propicia para poder venderlo como esclavo a unos mercaderes madianitas que iban para Egipto. Y allí vendieron a José a estos mercaderes y le quitaron la túnica, una túnica muy vistosa de colores, dice la Biblia, que tenía José,
y dice que la tiñeron con sangre de un animal que mataron y la llevaron a su padre diciéndole que un animal lo había devorado. Estos mercaderes llevaron a José como esclavo a Egipto y lo vendieron a un oficial del faraón, a Potifar. Estando en la casa de este hombre y sirviendo en la casa de este hombre, fue acosado moralmente por la esposa de este oficial. Y escapando él de esta situación, fue acusado falsamente y tuvo que ser encarcelado. Estando en la cárcel, y no por poco tiempo, José tiene relación con dos personas en especial. Uno era el copero del rey, que por alguna circunstancia había ido también a parar a la cárcel, y otro era el panadero. Estos hombres tuvieron un sueño y José, les interpretó el sueño y ocurrió tal cual José les dio la interpretación. El tiempo pasó. Una de las interpretaciones decía que el copero iba a ser restituido a su puesto y en realidad esto fue lo que pasó. Pero este hombre se olvidó de José y que, las cosas siguieron su rumbo. Tiempo después, Faraón tuvo sueños y sueños que lo perturbaron, quitaron realmente la tranquilidad de su espíritu y dice que llamó a los sagos, a los sabios, a los magos del reino y que ninguno pudo interpretar esos sueños que había tenido. Entonces, cuando el copero se entera de esta situación, recuerda a José. Y entonces le habla al faraón y le dice, mire, yo conocí en la cárcel al hebreo, a José, y le contó cómo había interpretado su sueño, de tal manera entonces que faraón lo llama, hace venir a José y le cuenta su sueño. Eran esos sueños que había tenido acerca de las 7 vacas gordas, hermosas, y de las 7 espigas, que eran muy lindas y muy gordas, y también de las 7 vacas flacas y de las 7 espigas que eran realmente bastante marchitas. Esto lo había perturbado en gran manera, pero José le da la interpretación y le muestra que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia que iba a haber sobre todo el territorio de Egipto, igualmente las 7 espigas que eran hermosas, y que las otras vacas flacas y las espigas que eran marchitas eran 7 años de escasez y de hambre que iba a venir sobre la tierra. Lógicamente todo esto llevó a que pudiera hacerse un plan para poder acopiar alimentos para la época de hambruna, para la época de sequía, y verdaderamente José cayó en gracia delante del faraón a tal punto que faraón lo puso como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ya en los años de hambre, ya cuando habían pasado ya los 7 años de abundancia y habían hecho la provisión de todo lo que pudieron, comenzó a haber una gran hambre en toda la tierra, aún en la tierra de Canaán, donde estaba la familia de él, es decir, estaba Jacob con sus otros 11 hijos. Y dice que Jacob, enterándose de que en Egipto había muchas provisiones en abundancia, envía a sus 10 hijos mayores para que vayan a comprar alimentos a Egipto y no morir de hambre. Cuando estos 10 hijos, los 10 hijos mayores, llegan a Egipto, José los recibe y allí es donde José los reconoce. Reconoce a sus 10 hermanos, los que lo habían vendido, los que lo habían procurado de alguna manera, habían querido matarlo, luego los vendieron como esclavo y todas estas peripecias que tuvo que pasar, y él no se da a conocer a sus hermanos. No voy a abundar en detalles porque allí hay una serie de cosas que no son menos importantes, pero que en realidad no apuntan a lo que queremos ver en este momento. José hace volver a sus hermanos, les da las provisiones que necesitan, pero les dicen que quiere que vuelvan con el hijo menor, es decir, con el hermano menor de la familia. Y cuando ellos vienen nuevamente y José ve a su hermano menor, dice que se conmueve de tal manera que no puede evitar quebrantarse delante de ellos, llorar delante de ellos,
y darse a conocer. El capítulo 45 de Génesis, versículos 3 al 5 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, es decir, antes que ustedes. José hizo venir a toda la familia. Entonces hizo volver a sus hermanos para que trajeran a su padre y que trajeran a toda la familia de ellos, que eran unas 70 personas las que se acercaron. Llegaron hasta la tierra de Gosén, dice la palabra de Dios. Y estuvieron allí hasta la muerte de su padre, habitando y de alguna manera participando de la abundancia que había en Egipto y de los privilegios que ellos tenían por ser familiares del gobernador. Ahora bien, cuando Jacob muere, el padre, los hermanos temieron que José hubiera estado esperando que su padre muriera para tomar venganza de ellos. En Génesis 50, capítulo 50, versículos 15 al 21, dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjense cómo ellos tenían un gran temor, porque le habían hecho mucho daño, mucho mal, lo habían tratado de una manera tan injusta. Pero hay algo interesante en todo esto y es a donde vamos con el tema de que los que aman a Dios, o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice que ellos le dijeron a José, tu padre, que era el padre de ellos también, mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Se estaban humillando delante de José. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron entonces sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Miren qué situación. Y José les respondió, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y los consoló y les habló al corazón. Qué importante esto. José había sufrido mucho. Desprecio, violencia, desarraigo, humillación, fue vendido como un esclavo, injusticia, acusado falsamente, cárcel. Pero en ningún momento vemos que en él se hubiera anidado alguna rebeldía, o contra Dios, que hubiera permitido que le pasara todo esto, ni siquiera contra sus hermanos ni contra nadie. Y esto es algo importante, porque él inclusive reconoce y dice que esto Dios lo preparó para que ellos pudieran ser sustentados en el tiempo de la gran escasez, que tal vez hubieran muerto porque fueron años que no hubo absolutamente nada de producción en la tierra. Sin embargo, lo que ellos hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Podemos volver al texto inicial, al que leímos al principio, al que comenzamos leyendo y que nos parecía tan difícil, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estaremos dispuestos a creer esto? Aunque las circunstancias sean adversas, aunque las cosas que nos ocurran nos estén mostrando, nos estén diciendo, mira, esto no está bien, a lo mejor alguien nos dirá, no te lo mereces, esto no es justo, y muchas cosas que pueden estar pasando a veces en nuestra vida, pero cuando estamos en el Señor y somos temerosos de Dios en el sentido de honrarle y de saber que amamos a Dios y que Él va a usar cada circunstancia de nuestra vida, en definitiva,
para su bendición y para lograr su propósito de bendición en nuestra vida. Dios quiera que a través de esta palabra podamos realmente tener una confianza inalterable en el Señor. Que ninguna circunstancia que de ninguna clase pueda realmente hacernos dudar de que Dios está en control de las cosas y que en su propósito siempre hay un propósito de bendición, hay algo que realmente Dios quiera revelarnos en nuestra vida que sea para nuestro bien. Que el Señor nos ayude y que en este momento y en este tiempo podamos verdaderamente orar al Señor y pedir que fortalezca nuestra confianza, que fortalezca nuestra fe, que frente a las dificultades y las adversidades que a veces tenemos que atravesar, no claudiquemos, no desconfiemos del Señor, no nos rebelemos contra Él o contra lo que nos rodea, sino que le demos gracias en todo, como dice el texto que hemos leído, sabiendo que en definitiva el Señor usará cada circunstancia, aunque nos parezca negativa, la va a usar para bien de nuestra vida y para prosperidad de nuestra vida también. Que el Señor esté obrando en cada corazón, que podamos fortalecer nuestra confianza en el Señor y que podamos darle gracias al Señor en toda circunstancia. Podemos unirnos ahora en oración. Si hay necesidades, si hay alguna petición en su corazón, por alguna persona que esté padeciendo, que esté enferma, que tenga alguna necesidad material, por la familia, que el Señor obre por nuestro país, por lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y en el mundo. Creo que podemos orar pidiendo que el Señor siga obrando con poder, con gracia, con misericordia y que nos podamos mantener firmes en la fe y en la convicción de que el Señor llevará y hará todas las cosas para los que le aman, para los que creen y para los que confían, para bendición de sus vidas. Vamos a estar unidos haciendo esta oración. Señor, estamos agradecidos por todo, sabiendo, Señor, de que tú estás en control de todas las cosas. No hay absolutamente nada que pueda superarte, no hay absolutamente nada que pueda salirse, Señor, de lo que tú puedas controlar. Señor, ten misericordia. Especialmente, Señor, pedimos por cada petición que hay en los corazones de mis hermanos, de mis amigos que están escuchando este mensaje. Señor, obra con poder, extiende tu mano misericordiosa, toca cada vida, Señor, sana, libra, Señor, fortalece, que tu gracia se manifieste con poder en cada familia, en cada hogar representado y, Señor, que bendigas a nuestro país. Te pido por esta situación de la pandemia, Señor, ponemos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos guardarás y que en definitiva, Señor, nos mostrarás tu bendición al terminar toda esta circunstancia y esta situación. Sosténnos, Señor, con tu fortaleza, con tu poder en nuestra fe y renuévala a través de tu palabra para que podamos mantenernos firmes en esta confianza, Señor, de que tú harás siempre lo mejor en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que puedan realmente tener un buen descanso, que puedan realmente recibir esta bendición del Señor. Y si hubo algo que estuvo inquietando sus corazones, dele gracias a Dios, dele gloria a Dios. Y sabemos que el Señor estará cambiando esta situación en bendición, en nuestro bien, como dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.